Lo que me pareció sorprendente y fantástico de la conversación con Mabel Meschiani sobre la psicogenealogía es la capacidad que tiene ella, con tantos años de experiencia, de reconocer en, en las historias de las familias y de las generaciones el impulso de vida que se escondía en muchas de esas historias y que le han llevado a las generaciones hasta el momento actual. Generalmente de la psicogenealogía yo tenía una falsa idea de que era simplemente encontrar las causas de lo que me pasa en el pasado. Y sin embargo, escuchándole a Mabel Meschiani, he descubierto cómo recordar historias de vida es un profundo recurso para el presente. Estoy aquí con Mabel Meschiani, ella en Buenos Aires, yo en Montevideo. Nos conocemos desde hace muchos años, a partir de las constelaciones, y hemos tenido una bonita relación. Yo siempre hacia Mabel tengo una sensación como de mucho respeto y mucho agradecimiento y mucho cariño, y también me parece muy interesante todo lo que tú has ido haciendo, digamos, a lo largo de tu vida. Pero bueno, para empezar, si quieres, cuéntanos, ¿quién es Mabel Meschiani? Bueno, primero, gracias por esta invitación. Es mutuo ese respeto, reconocimiento como persona y en lo profesional. A ver, ¿cómo me puedo definir? Me defino como una mujer que soy hija, tengo mis padres eh, presentes, viven aquí a 60 kilómetros, ya mayores, bastante mayores, así que transitando esa etapa en sus vidas y de las mías como hija. Eh, Tengo mi pareja, Daniel, y dos hijos y 6 nietos. Ese sería como mi presentación desde mi ser. Y tengo también 2 hermanos y una familia bonita. Y desde ahí mi carrera profesional empezó hace muchos años, hace más de 40 años que soy psicóloga y he estado trabajando en esto. Realmente es mi pasión, es mi vocación. Eh, Empecé desde el psicoanálisis como tantos otros psicólogos en Argentina. Viví un tiempo en el exterior, en Israel, donde el psicoanálisis no era no muy bien visto, y sí tuve la posibilidad allí de trabajar mucho en el campo de lo social, integrando con lo educativo, la psicología también de la niñez. Yo empecé trabajando con niños. En mi regreso de trabajar con niños, empecé a trabajar con gerontes, cuando recién se hablaba de la tercera edad, de la psicogeriatría. eh, y a medida que fue pasando el tiempo, encontré el enfoque gestáltico que me calzó más a mi medida, porque el psicoanálisis era como un formato en el que hacía mucho esfuerzo por tratar de adaptarme, y no me adaptaba más que nada en el campo de la clínica. Sí me apasionó siempre y participé en muchos grupos de estudio desde la teoría, eh, hasta que fortuitamente, serendipity, en el año 1999, con una colega y amiga que vive en una provincia en Santa Fe, y con quienes que habíamos estudiado juntas cuando hicimos la formación en Gestalt. Ella, cuando venía a Buenos Aires, quedaba en mi casa y me dice: mira, eh, quiero, estoy por ir a Buenos Aires porque va a venir un terapeuta alemán que trabaja con familias,
y recuerdo que era una fecha próxima a un 8 de septiembre, pues es el cumpleaños de Daniel, mi pareja, que en ese momento nos íbamos al exterior a festejar su cumpleaños. Y lo que era bastante extraño, que el cartel que anunciaba esta llegada estaba en la Asociación Gestáltica. Yo en ese momento formaba parte de la Asociación Gestáltica, iba todos los miércoles a la Asociación Gestáltica. Había un cartel al que poca atención había prestado, y cuando lo había prestado pensé, bueno, no, yo estoy muy bien con todo lo que estoy haciendo, tengo mis grupos de Gestalt, estoy trabajando, como que no quería agregar más cosas en ese momento. Pasa el tiempo, no tanto, imaginemos 2 meses después de esto, vuelve esta amiga a Buenos Aires y se retrasa su avión de vuelta a Rosario, y entonces ya hablando de bueyes perdidos, como decimos aquí, como qué más podemos charlar, le digo, ¿estuviste en ese seminario con ese señor que vino de Alemania, que era Bert Hellinger, y era la primera vez que visitaba Argentina? Estamos hablando, en ese momento sería principios de octubre de 1999, y cuando me empieza a contar de lo que había trabajado, yo empiezo a sentir una conmoción muy grande dentro mío, eh, y un interés particular, que lo que primero le dije, bueno, no, yo quiero leer de esto, y entonces me dijo, mira, no hay nada impreso, un libro, pero sí tenemos unas fotocopias de lo que es el texto de Felicidad Dual. Así que yo le pedí a ella, o sea que mi primer Felicidad Dual, mi primer contacto con todo el enfoque psicogenealógico transgeneracional fue a partir de ese libro, que luego regalé, y así fue pasando de mano hasta que conseguí en papel verdadero y de Herder el texto. Pepe, Y, y y espera un poco, porque curiosamente yo también me llegó, digamos, empecé a conocer de Hellinger a través de Felicidad Dual, que estaba en casa de una amiga y lo empecé a ojear y dije, anda, qué interesante es esto. Y a partir de allí fue como yo conecté con las constelaciones. Pero lo que te quería decir es como que es curioso porque has empezado definiéndote ya como hija de tus padres y madre de tus hijos, y como como alguien de la familia. Y, o sea, esa ha sido como tú te has definido. Y al mismo tiempo, ahora cuando hablas de lo que te pasó con las constelaciones familiares, fue como que tuviste una conmoción que te llevó a todo eso de la constelación familiar y lo transgeneracional y la psicogenealogía. eh, me produce como interés es las dos cosas, como que eso, que te hayas definido, porque uno diría, has dicho también que eres psicóloga y todo eso, pero eso ha venido después. Lo primero ha sido como que en tu ser es estar dentro de la familia, y da sensación que eso conecta mucho con las dos cosas que has hecho más en la vida, que son las constelaciones familiares y además con un enfoque muy especial en lo psicogenealógico. ¿Cómo es eso? ¿Cuál es esa conmoción? Mira, yo te decía que tengo una bonita familia porque tengo una muy hermosa familia de origen. Yo pertenezco a una familia muy clánica, ¿no? Como podría eso definir mi familia de origen, especialmente del lado paterno. Y cuando yo tenía, o sea, 30 y tantos años, una familia que yo me crecí rodeada con mis tíos, con mis primos, hubo un quiebre muy importante en mi familia, ¿no? Yo
en realidad digo, ¿cómo llegué a las constelaciones familiares? Yo digo, gracias a mi tío Ernesto. Y ese tío Ernesto, que en realidad estaba casado con mi tía de sangre, era un tío político, hace como todo una... Fallecido ya mi abuelo y mi abuela paterna, todo un reclamo que no se entendía muy bien de qué tipo era hacia mi padre. Y yo siempre quise entender que fue una bisagra en mi vida y uno de los puntos de mayor dolor también en mi vida personal. Y siempre intenté en las terapias, en los cursos que hice, entender este fenómeno que se había producido, este quiebre se da después que mi tío había pasado una operación importante, aun cuando mis padres habían estado cuidándolo, y me parecía tan inentendible todo lo que había sucedido. eh, que yo creo, si me preguntás, ¿no? ¿Cuál es el germen para mí de esa búsqueda en lo personal? Yo estoy segura que este es el quiebre familiar en mi vida desde donde ligué claramente con las constelaciones y traté de entender un poco más. Algunas cosas se entendí a lo largo de tanto tiempo, otras cosas tampoco tanto. Y bueno, solté también aquellas cosas que no pude entender y sí me sirvieron como respuestas, como poder entender repeticiones, desórdenes en el sistema familiar. O sea que Eh, es como que, sí, o sea, me resuena mucho eso que dices, porque yo también siento como que mi camino personal hacia las constelaciones, hacia mis múltiples búsquedas en la filosofía, en la psicología, en la teología, viene de un cierto quiebre, como de un quiebre personal, y un quiebre personal como de entenderme en el mundo. Y da sensación como que ese quiebre tuyo tiene que ver con como que ese quiebre tuyo era como algo así, me está sonando como encontrar tu lugar en la familia o encontrar dónde algo se había cortado en la familia. Y eso te lleva por el camino de constelaciones familiares y lo transgeneracional. ¿O cómo es? ¿Es un poco sí, así? sí, es así tal cual, con mi lugar. Primero pensé que en realidad era tratar de entender a mi padre con esto que había sucedido, pero era claramente a mí que me pasaba con todo eso. Yo creo, tal cual como vos decís, que detrás de nuestras búsquedas siempre hay algo impreso y que se impregna en lo personal. A mí claramente me ha ayudado en todo este tiempo seguir buscando un lugar de mayor comodidad dentro de mi sistema, eh, y con esto que yo también fui aprendiendo a ver de qué manera también ayudar a otros Mm. en lo profesional y desde mí también poder mirar de otra manera a los que tengo en mi entorno dentro de mi propio sistema. Sí, y por eso es como me resulta eso interesante. No sé si se puede generalizar, pero como si en esa búsqueda siempre hay algo así como de una especie de quiebre, de algo, como si buscásemos una pieza que falta, algo que sea, algo que no está en su lugar. Y, ¿Mm? y la buscamos por muchos caminos y da sensación que esa pieza que falta, como si fuese el impulso o el gatillo que nos lleva hacia adelante así en nuestra búsqueda, cada uno por un camino diferente. Y eso, pero al mismo tiempo cuando lo dices, digo, anda, ¿y por qué? Porque la parte de las constelaciones familiares de alguna manera lo entiendo más en un sentido. O sea, quiero decir, desde el punto de vista de las constelaciones es como
hallar mi lugar en el sistema. Pero en tu caso concreto, ¿por qué esa búsqueda, digamos, hacia atrás? ¿Por qué lo transgeneracional? ¿Qué es lo que te atrajo, te atraía o te movió en esa dirección? Porque es como si tú fueses una referente en ese campo de ir. Y bueno, yo he hecho mis búsquedas, pero como digo, bueno, algo así como qué necesidad en buscar más atrás, por decirlo así en forma, a ver, Sí, como sí, sí, caricatura, pero ¿cuál es ese? sí. Mira, yo siempre creo que en las familias siempre hay alguien que está como más interesado en los relatos, ¿no? En los relatos de lo familiar y, y yo siempre me sentí cautivada en general por los relatos, por eso luego estudié psicología. Y con las historias de vida. Yo primero pensé, dije, voy a estudiar historia y dije, bueno, no, finalmente son las historias de vida lo que me atrapan. Entonces, indagué quizás mucho por el lado de mi familia materna, de mi familia paterna, sobre las historias de mis abuelos, de inmigración. Yo también llevo las Espera un iniciales de mi... poquito, Sí, espera un poquito, porque has dicho una cosa muy interesante. Las historias de vida me atrapan. ¿Y qué es lo que te atrapa? ¿Qué es eso que te atrapa? Porque me parece fascinante, interesante, como decir, es que a mí lo que me gustan son los relatos de vida. Y los relatos de vida, las historias de vida me atrapan, como si hubiese una mirada, como si en ti hubiese una mirada en esa dirección de los relatos, de lo que se cuenta o de lo que se sabe. ¿Y qué es eso? ¿Cómo es más? yo creo que me nutre y me ayudan como a pensar eh, en recursos de las personas, en los recursos que las personas han tenido para salir adelante, de, no sé, imagínate, por ejemplo, en mi historia que mis abuelos se escapan del holocausto, se salvan del holocausto, pierden a su familia, de venir muy jóvenes, y yo pensaba, ¿no? Como la edad que hoy puede tener un nieto, de subirse a un barco y haber llegado a estas tierras y para imaginar cómo qué retos, qué fortalezas para sobrevivir y para encontrar como nuevos desarrollos en su vida, de ver cómo han manejado quiebres o vueltas en su propia vida, cuando la vida va para un lado y de repente se cruza algo inesperado y va hacia otro, cómo afrontan tempestades. Y me produce mucha admiración también. Es como para mí una fuente de aprendizaje también de lo humano, Sí, muy mirases hacia, interesante que, es como si mirases hacia perdón. atrás y es como si mirases hacia atrás y mirando hacia atrás y viendo todos esos relatos de las historias que son historias de, tal como dices, como de supervivencia y de salir adelante y de decir, somos el producto de superación de tempestades y yo soy el producto de todo eso. Ahí encuentras como una especie de recursos y de claves desde las cuales se puede encontrar el presente, como que el pasado no es solo... hay algo muy bonito en lo que dices, para mí, que como que en el pasado no es solo saber, como a veces parece que indagan las constelaciones,
dónde estuvo el problema o dónde estuvo la dificultad o quién faltó o quién no sé qué, sino todo lo contrario, como que en ese relato del llegar hasta aquí hay una historia de superación y de recursos que como si de allí viniese toda la energía del pasado hasta el presente. Eso es muy interesante, muy fascinante. Y como si allí hubiese una admiración de todo lo que este clan logró para llegar hasta aquí. Bueno, a mí me produce todo eso. Mira, yo llevo mi nombre Mabel, en realidad es una adaptación de del nombre de mi bisabuela paterna, la madre de mi abuelo paterno, que ellos vivían, o sea, mi abuelo nace en un pueblo muy pequeño de lo que hoy es Bielorrusia, en ese momento era Polonia. Yo tuve la suerte de visitar, no sé, pocas casas, todas iguales, que quedó en el tiempo ese pueblo. Es una ciudad, pero muy pequeñita. Y esa abuela, esa bisabuela, ¿no? Con 7 hijos varones, una hija mujer, imagínate, estamos hablando de principios del siglo pasado, ya habiendo comprado una casa que la conocimos, vimos esa casa, de repente los herederos del dueño anterior llegan un día y le reclaman esa propiedad. Le reclaman esa propiedad. Entonces, mi abuela, que yo no sé cuánto habrá estudiado, porque, digamos, para los hombres era como más fácil, también, aún sin haber ido a la escuela, por ahí haber estudiado el hebreo o el polaco en esa época. Ella toma un tren y se va a Varsovia a defender esa propiedad. Wow. Y logra quedarse, o sea, logra que la familia se quede con esa propiedad. Entonces, nada, es un relato entre tantos otros, pero y luego que mi abuelo me contaba que cuando había algún problema en esa ciudad que se llama Kosovo, que no es Kosovo, sino pero es parecido, Kosovo, esa es la ciudad, y había algún litigio, la venían a ella a consultar como si hubiese sido una mediadora de principios del siglo pasado. Entonces, cuando yo pienso quiénes son mis recursos en el árbol para mi profesión y sin creerme que soy como mi bisabuela, porque no sé si hubiese tenido toda esa capacidad, digo, bueno, esa es como un soporte. Entonces, el escuchar esto del relato de mi abuelo y por supuesto sesgado porque también era el preferido de mi abuela, esa bisabuela, etcétera, etcétera, yo siento nutrición, o sea, lo que me ha dado esos relatos son eso, recursos para en los momentos de bajar los brazos, de pensar en todas estas personas que lo pudieron hacer y lo lograron hacer, y que para mí ha sido como también conmovedor escucharlo. Eso para contar así como me pasa en mi propia historia, también me pasa escuchando las historias de los otros, ¿no? Entonces, es como si fuese una para mirada que has desarrollado muy particular. Estaba pensando, por ejemplo, la semana pasada tuve otra conversación con Gaby y entonces había algo como si hubiese los recursos en lo que ella hace, una especie de recursos que vienen de la naturaleza y del alma femenina, por así decirlo.
Y ahora escuchándote a ti, es como si tú tuvieses esa cualidad y esa capacidad para mirar hacia atrás y ver en esas historias y en esos relatos que los ves como relatos de superación y de crecimiento sí, de salir adelante, algo que te nutre, como si tuvieses, y entonces eres capaz también como de mirar a las personas con las que trabajas o con las que acuden a ti y poder ver en sus historias de vida todos esos relatos de superación. Y esa es una manera muy particular de mirar, me doy cuenta. ¿No? Como, no sé, me sale la pregunta de algo así como, ¿de dónde nace esa cualidad de mirar así? Em, ¿O cómo se ¿De hace? dónde? Sí, o cómo se hace para mirar así. Eh, mm, no, no sé, o sea, yo lo que sí sé es que, nada, como para pensarlo, lo estoy pensando, creo que así como hay personas que entran a un lugar, inmediatamente ven si el cuadro está torcido o Sí, alguna... Bueno, para mí es muy fácil reconocer eh, lo destacable de esa situación, sí, sí, ¿no? Como me es muy sencillo escuchar como la perlita o el brillante o la piedra en bruto en un relato. sí. Eh, y, y también eso me ayuda a ir en una o por una vía donde también el modo de poder accederlo me resulta también más cómodo a mí, ¿no? Como... Mm. Y me eh, gusta eso que dices, es como que, o sea, me gusta eso que has dicho de me es fácil encontrar en un relato la perla en bruto y como poder de establecer esa mirada que va mirando esa perla en bruto en un relato que se cuenta y que puede venir de atrás. Y además, te confieso como que escuchándolo, noto la diferencia de, pues eso, como que lo transgeneracional, bueno, me parecía siempre como ver la historia, el elemento que falta o la historia escondida o secreta o ruin de algo que ha pasado en la familia y sin embargo, como si tú tuvieses en esa mirada hacia atrás, es como ver eso, las perlas en bruto que están escondidas en un sistema familiar y poder mirar el presente de la persona recogiendo desde atrás como eso, los recursos del pasado, pero que vienen de su clan, de su sistema familiar o de lo que en esa persona o en esa vida está. Eso me parece muy fascinante, como una cualidad tuya muy particular. yo pensándolo un poco más y dándole otra vuelta de tuerca mientras te escuchaba, yo creo que también esa mirada más positivista, digamos, bastante la mirada de mi padre. O Mm. sea, si yo tuviese que pensar en los modelos familiares, eh, por lo menos también ahora y en mi contacto con esto, por eso me presenté, porque desde ahí estoy muy atravesada por acompañar a mis padres en esta fase de su vida y de interrogarme también a ver cómo es y cómo quiero acompañarlos. Descubro también estas cosas que mi padre de repente dice, bueno, podría estar peor. Mm. Y él recuerda a su propio padre, que lo recuerda todos los días, y dice, no, tengo que pensar también como mi padre me enseñó y que lo rescata esa frase, decir, bueno, uno tiene que pensar si no podría estar peor de lo que está, ¿no? Como rescatar Mm. de lo difícil, Mm. como decir, bueno, Mm. sigo adelante. Mm.
Sí, escuchándote también tengo la sensación de que esa mirada tuya cambia, para los que conocemos el mundo de las constelaciones, cambia cierta mirada sobre el enfoque hacia atrás de las constelaciones, el enfoque transgeneracional. ¿Qué quiero decir? Que las constelaciones familiares, para los que sabemos que es como mirar que muchas veces se mira qué ha ocurrido en el pasado que tiene que ver con algo que se limitó de alguna manera, ¿no? O sea, qué sé yo, algún conflicto, alguna dificultad, algo que ocurrió en el pasado que ha hecho como que, por así decir, como si la energía de la vida o la fuerza de la vida no pueda llegar de una manera nítida al presente. Y a veces se hace esa mirada así. Pero en lo que tú planteas hay algo diferente. Hay algo como de encontrar en los relatos los recursos y las fuerzas y las posibilidades para vivir el hoy de otra manera, que por cierto tiene mucho que ver con otro aspecto que conocemos tú y yo bien, que es el enfoque estructural. Algo así como, Claro. no se trata de encontrar, con la famosa frase de Matías Varga, el dolor de cabeza no significa falta de aspirina, sino más Sí, claro. lo que encontramos son aspirinas, en esas perlas que encuentras tú son como las aspirinas que una persona puede traer dentro de sí para encontrar las fuerzas que han traído hasta el día de hoy. Y esa es una mirada muy diferente a una mirada habitual que suele haber en relación al trabajo sistémico con constelaciones. Y me parece... ¿Sí? No, que también cuando pienso, a ver, como esto que llamamos el camino de solución a través de una constelación o el trabajo con el árbol genealógico desde la psicogenealogía, también es este mismo motor el que me guía, ¿no? Como de ver cómo encontrar esas perlitas que sí están más ocultas y que me parece que por eso también me ha interesado tanto el trabajo desde la sociología clínica, con constelación familiares estructurales, con el árbol genealógico, porque me parece que son caminos, métodos, donde también se incluye la historia más ancestral, y donde quizás uno puede poner luz sobre aspectos también familiares del pasado familiar, donde creo que son también valiosos y si yo tengo como alguna intención más oculta al utilizarlos, también son vehículos como para ver si esos recursos en la persona o esas perlas también las pueden encontrar a través de estas metodologías. Eh, Sí. el, 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 Y no, eh, no sé, de repente, sí, te cuento, justo ayer hubo un taller donde vino una chica que era la primera vez, tendría unos 20, no sé si llegaba a los 20 años, tampoco le alcancé a preguntar, estaba muy conmovida y dijo que venía a trabajar porque se sentía no mirada por su mamá y por su hermana, que estaban presentes además en el taller. Entonces era como muy, para mí, conmovedor y tengo todavía presente como esa imagen y la llevé en mi corazón, la posibilidad de poder entender, por ejemplo, a través de la imagen que da una constelación, o en este caso fue así, a veces aparece en un papel impreso, en un árbol genealógico, de poder entender la historia de la abuela y de la bisabuela, y desde esa ampliación de la conciencia, no quedarse como en el territorio
más pequeño de lo presente y lo contiguo, esa nueva perspectiva de haber ayudado a que terminaran abrazadas y en un abrazo que parecía realmente real, sincero, honesto. Eso, desde ahí me parece valioso también el instrumento y la posibilidad de poderlo usar también de una manera, yo diría como amorosa, ¿no? De reconciliación. Sí, a mí me está pareciendo como que es como que tu mirada abre como, es decir, a veces cuando estamos con tu mirada abre la ampliación, esa ampliación del presente para mirar desde el pasado todas esas joyas que la persona muchas veces no ve. Y que estaba mucho también en la línea del trabajo de Steve DeShazer y Edison Kimber, enfoque en soluciones, los recursos del pasado, pero esos recursos del pasado que vienen desde lo transgeneracional y sobre todo algo como novedoso, como de las historias, de los relatos, igual que los abuelos cuando nos contaban historias y los nietos, yo recuerdo a mi abuelo o a mi abuela contándome historias y quedándonos un poco embobados con esas historias de cosas que habían pasado y que allí se veía como no solamente son a veces recursos de joyas, sino también a veces son como formas de vivir que uno puede traer al presente. Y eso me parece muy, muy interesante y muy como una perla realmente de lo que tú haces. Me parece que es algo así. Y como que abre otra perspectiva a lo que significa mirar en lo transgeneracional y en la psicogenealogía las historias de nuestros clanes, de nuestros sistemas. Como que estando yo aquí, puedo mirar hacia atrás y encontrar de dónde vengo, pero no solo de dónde vengo a nivel de quiénes son mis abuelos y quiénes son mis bisabuelos y todo eso, sino también de dónde vengo en el sentido de vengo de esta forma de vivir, o vengo de esta forma de superar dificultades, o vengo de esta manera de resolver problemas o cuestiones que han ido pasando, o o incluso de un determinado carácter o fuerza vital o todo eso. Y eso me parece muy, muy, muy interesante para mirar, como si abre la perspectiva. Es como otra perspectiva para mirar a las personas y sus sistemas. Algo de eso estoy recogiendo, algo de eso estoy recogiendo en lo que has ido contando, Mabel. No sé, tendríamos que ir cerrando. No sé si quieres añadir alguna otra cosa más. A ver, yo no sé, de repente mientras contabas todo esto, la recordé a Anne Schutzenberger, que tuve la suerte de conocerla, así muy, ya a esta altura ni me acuerdo cómo conseguí sus datos y fui a hacer mi árbol y a trabajar mi árbol con ella. Y no sé, recordé también a Virginia Satir y a Matías Vargas, ¿no? Como en ese estilo amoroso, lo mismo que Virginia Satir. Y Anne Schutzenberger tenía su carácter complicado, que si uno pegaba mal para hacer el geno, pegaba mal con el sticker, las láminas, porque se iba ampliando el geno, entonces se ponía así como se enfadaba y se ponía muy enojosa, muy simpática, muy simpática relativamente, pero mira, recuerdo que cuando yo la conocí,
y le conté que mi familia venía de Polonia por parte de mi madre y de Bielorrusia, que en realidad es hoy Bielorrusia, pero antes era todo Polonia. Me dice, mira, tengo un mapa, ayer tuve una cena y me regalaron un mapa de Bielorrusia, imagínate en París que le regalaron un mapa de Bielorrusia, que lamento haberlo perdido en mis mudanzas porque luego pude ir. Y ella me dijo, te tienes que hacer ciudadana polaca. Mm. Y me dijo, tu alma está con tus ancestros, tu alma está muy conectada con tus ancestros y yo igual ella no sabía que yo ya había empezado mis trámites en ese momento para hacerme ciudadana polaca, que igual los judíos con Polonia tienen también toda una historia particular, aún así, nada, fui la primera que lo hice, finalmente no por esa vía, sino por otra, pero bueno, vino a mi recuerdo eh, esta historia y yo realmente de ella aprendí mucho y aprendí no solo de los textos, de los cursos que tomé y bueno, y de repente también la tengo en mi corazón por estas cosas que me ha enseñado y Mm, mm. Sí, cuando dices todo eso también, se me abre otra dimensión que a lo mejor otro día podríamos explorarla, porque da la sensación como que en esa búsqueda en el relato de los recursos del pasado, también hay algo que tiene que ver, me venía como la idea de casa, como de hacer una casa, como de encontrar la casa en el mundo. Y que la casa es una casa física. Bueno, curiosamente hemos empezado diciendo, tú estás en Buenos Aires y yo estoy en sí, Montevideo, sí, sí, ¿no? sí, Pero va más allá de la casa física. La casa la hacemos cuando nos conectamos bien con todo el sistema y da sensación que como que se abre toda esa pregunta de cómo encontrar una casa en este mundo, además en este mundo tan falto de casa en ciertos sentidos, ¿no? Tan falto de casa. totalmente. Y da sensación que algo de eso también está allí, presente. Mm. Sí, y es muy bonito cuando también cada uno de nosotros llega a su propia casa y cuando podemos ayudar a otro que llegue a habitar su propia casa. Exacto, habitar la propia casa. Wow. Entonces se me quedan como dos grandes, iba a decir, titulares de esta conversación. Mirar el pasado para encontrar las perlas del sistema familiar o del sistema o del clan, y mirar también hacia el pasado para encontrar en nuestros ancestros o en nuestro sistema o hacer más grande nuestra casa y poderla compartir con los otros. Lindo. Muchas gracias, Mabel, por esta conversación. No, gracias a ti por toda esta invitación. Ha sido un gusto. También para mí.